El pragmatismo no es simplemente una filosofía más, es una forma de entender la realidad a través de sus efectos prácticos y observables. A diferencia de corrientes filosóficas que buscan construir sistemas teóricos altamente abstractos o encontrar verdades universales e inmutables, el pragmatismo adopta un enfoque dinámico, adaptativo y profundamente práctico. En este sentido, no se centra en el qué del conocimiento, sino en el para qué. ¿Para qué sirve una idea? ¿Qué problemas resuelve? ¿Qué impacto tiene en nuestras vidas cotidianas? Estas son las preguntas esenciales que definen esta corriente. A lo largo de este video, exploraremos cómo el pragmatismo transformó el pensamiento filosófico al enfocarse en las aplicaciones concretas de las ideas en lugar de en su mera coherencia teórica. Analizaremos sus orígenes históricos, sus principios fundamentales, las contribuciones de sus principales exponentes y las críticas que ha enfrentado. También veremos cómo este enfoque continúa moldeando el pensamiento moderno en campos como la educación, la política, la ética y la tecnología. El pragmatismo nos recuerda que las ideas no son meras abstracciones, sino herramientas para navegar el mundo. Y en una era de cambios rápidos e incertidumbres constantes, su mensaje resulta más relevante que nunca. ¿Cómo podemos aplicar el pragmatismo en nuestra vida diaria? ¿Qué podemos aprender de sus propuestas para enfrentar los retos del presente? Acompáñanos mientras exploramos esta fascinante corriente filosófica. Sección 1. Historia y orígenes del pragmatismo. 1.1. Contexto histórico, el auge de una nación. El pragmatismo surgió en un contexto histórico específico, Estados Unidos en el siglo XIX. Durante este periodo, el país experimentaba un crecimiento económico y territorial sin precedentes. La industrialización transformaba la economía, la expansión hacia el oeste redefinía los límites del territorio, y la Guerra Civil, 1861 a 1865, marcaba profundas divisiones sociales y políticas. En este entorno de cambio constante, el pragmatismo emergió como una respuesta filosófica a las demandas de una sociedad en transición. La filosofía tradicional, centrada en sistemas abstractos y universales, parecía inadecuada para abordar los problemas concretos y urgentes de la época. La necesidad de un enfoque más práctico y orientado a resultados se hizo evidente, y el pragmatismo respondió a este llamado. 1.2. Charles Sanders Peirce, el fundador. Charles Sanders Peirce, lógico y matemático, es reconocido como el padre del pragmatismo. En su ensayo Cómo aclarar nuestras ideas 1878, Peirce introdujo el principio pragmático, que establece que el significado de un concepto reside en sus efectos prácticos. Para Peirce, las ideas no son meras representaciones mentales, son herramientas para interactuar con el mundo. Un ejemplo clave es su análisis del concepto de dureza. Según Peirce, para entender qué significa que algo es duro, debemos observar cómo se comporta bajo ciertas condiciones, como resistir un impacto. Este enfoque vinculaba las ideas directamente con su aplicación en la experiencia. Peirce también fue pionero en la semiótica, el estudio de los signos, lo que influyó en el desarrollo de la filosofía del lenguaje y la comunicación. Sin embargo, su estilo académico denso y su personalidad introvertida limitaron su impacto durante su vida. 1.3. William James, el popularizador. William James, psicólogo y filósofo, fue el responsable de llevar el pragmatismo al gran público. James transformó el pragmatismo en una filosofía accesible y adaptable, aplicándolo a cuestiones tan diversas como la religión, la psicología y la política. En su obra Pragmatismo, un nombre nuevo para viejas maneras de pensar 1907, James defendió la idea de que las creencias no deben juzgarse por su coherencia interna, sino por su capacidad para resolver problemas prácticos. Para James, la verdad era una cuestión de hacer que las ideas funcionen en la vida cotidiana. James también exploró el impacto psicológico de las creencias. Argumentó que nuestras ideas no solo describen la realidad, sino que la moldean, influyendo en nuestras emociones, decisiones y acciones. 1.4. John Dewey, Pragmatismo en acción. John Dewey amplió el pragmatismo al campo de la educación y la democracia. Dewey creía que la educación debía ser una experiencia activa y participativa, donde los estudiantes aprendieran haciendo, en lugar de memorizar pasivamente información. En su obra Democracia y Educación 1916, Dewey propuso un modelo educativo centrado en el desarrollo del pensamiento crítico y la resolución de problemas reales. Para Dewey, la educación no solo prepara a los individuos para la vida, sino que es un medio para mejorar la sociedad. 1.5. Oliver Wendell Holmes y el derecho pragmatista.
El pragmatismo también influyó en el derecho a través de figuras como Oliver Wendell Holmes, juez de la Corte Suprema de Estados Unidos. Holmes aplicó principios pragmáticos al análisis legal, argumentando que las leyes deben juzgarse por sus consecuencias prácticas, no por su conformidad con principios abstractos. Sección 2. Principios fundamentales del pragmatismo. 2.1. La verdad como proceso dinámico. El pragmatismo redefine la verdad como un proceso dinámico y contingente. A diferencia de las filosofías tradicionales que ven la verdad como algo absoluto, los pragmatistas sostienen que la verdad se construye a través de la experiencia y la interacción con el mundo. Un ejemplo práctico es el concepto de gravedad. En lugar de aceptar la gravedad como una verdad absoluta, los pragmatistas la ven como una herramienta para predecir y comprender fenómenos físicos. Si algún día esta teoría dejara de funcionar en ciertos contextos, sería revisada y adaptada. 2.2. El método científico. El pragmatismo valora el método científico como un modelo para todas las formas de indagación. Este método, basado en la observación, la hipótesis y la experimentación, refleja el enfoque pragmático de probar ideas en la práctica antes de aceptarlas como verdaderas. 2.3. Experiencia y acción. Para los pragmatistas, la experiencia humana es el centro de toda filosofía. Las ideas deben evaluarse no solo por su lógica interna, sino también por cómo afectan nuestra capacidad para actuar en el mundo. En este sentido, el pragmatismo es profundamente humanista, colocando al ser humano como el agente central en la construcción del conocimiento. 3.1. Charles Sanders Peirce, fundador intelectual del pragmatismo. Charles Sanders Peirce es la figura central del pragmatismo en su etapa inicial. Además de establecer las bases filosóficas del movimiento, Peirce aportó conceptos que todavía influyen en la lógica, la epistemología y la filosofía del lenguaje. Su principio pragmático planteó que el significado de cualquier idea o concepto debía entenderse en términos de sus efectos prácticos en la experiencia. Aportaciones clave. El principio pragmático proporcionó un método para clarificar conceptos al vincularlos directamente con sus implicaciones prácticas. Teoría de la indagación. Peirce desarrolló un modelo de cómo los seres humanos investigan y adquieren conocimiento, basado en hipótesis probadas a través de la experiencia. Semiótica. Su teoría de los signos estableció una conexión entre el lenguaje y la experiencia, sentando las bases de la semiótica moderna. Legado y críticas. Aunque su impacto inmediato fue limitado debido a su estilo académico denso y su carácter difícil, su influencia creció con el tiempo, especialmente en la lógica moderna. Las críticas a Peirce a menudo se centran en la complejidad de su lenguaje y la falta de sistematicidad en su obra. 3.2. William James, el filósofo popular. William James convirtió el pragmatismo en un fenómeno accesible y comprensible para un público más amplio. Su obra se enfocó en cómo las creencias afectan nuestras emociones y comportamientos, proponiendo que las ideas deben ser juzgadas por su capacidad para funcionar en la vida cotidiana. Aportaciones clave. La verdad como utilidad. James defendió que las ideas son verdaderas y funcionan de manera efectiva en la práctica. Psicología y filosofía. Como uno de los fundadores de la psicología moderna, James exploró cómo las creencias influían en la mente y el comportamiento humano. Religión pragmatista. En las variedades de la experiencia religiosa, James abordó cómo las creencias religiosas pueden tener un valor pragmático para quienes las practican, independientemente de su verdad metafísica. Críticas. James fue criticado por algunos contemporáneos, incluido Peirce, por diluir el rigor intelectual del pragmatismo al enfatizar demasiado la utilidad práctica. 3.3. John Dewey, el pragmatismo en acción. John Dewey amplió el pragmatismo al campo de la educación, la política y la ética. Para Dewey, la democracia era más que un sistema político, era un modo de vida que requería ciudadanos educados y comprometidos. Aportaciones clave. Educación progresiva. Dewey defendió un enfoque centrado en el estudiante, promoviendo el aprendizaje basado en la experiencia y la resolución de problemas. 2. Democracia como experiencia. En su obra Democracia y Educación, Dewey conectó la democracia con el desarrollo humano, argumentando que ambos requieren una participación activa e informada. 3. Filosofía práctica. Dewey aplicó principios pragmatistas a problemas sociales y políticos, abogando por reformas basadas en la experimentación y el análisis crítico. Legado. El trabajo de Dewey sentó las bases de la educación moderna y sigue siendo influyente en pedagogías centradas en el aprendizaje activo.
Sin embargo, sus críticos argumentan que su enfoque puede ser demasiado idealista y difícil de implementar en sistemas educativos masificados. 3.4. Richard Rorty, el pragmatismo postmoderno. Rorty revitalizó el pragmatismo en el siglo XX, adaptándolo a los debates filosóficos contemporáneos. Rechazó la búsqueda de verdades objetivas, argumentando que la filosofía debería centrarse en el lenguaje y la utilidad práctica de las ideas. Aportaciones clave. La filosofía como conversación. Rorty defendió que la filosofía no debe buscar verdades absolutas, sino fomentar conversaciones que promuevan el progreso humano. Crítica a la objetividad. En La filosofía y el espejo de la naturaleza, Rorty argumentó que el conocimiento no refleja una realidad independiente, sino que es una construcción social. Relativismo pragmático. Propuso que las ideas deben evaluarse según su capacidad para generar solidaridad y resolver problemas prácticos. Críticas. Rorty fue criticado por filósofos analíticos y realistas por su aparente relativismo y su rechazo a la búsqueda de fundamentos filosóficos. 3.5. Otros contribuyentes al pragmatismo. Jane Addams, activista social que aplicó principios pragmatistas a la justicia social y el feminismo. Hilary Putnam, filósofo contemporáneo que conectó el pragmatismo con la filosofía analítica, defendiendo una posición intermedia entre el realismo y el relativismo. Cornel West, filósofo y activista que vinculó el pragmatismo con el pensamiento afroamericano y las luchas por la justicia racial. Sección 4. Críticas y polémicas del pragmatismo. 4.1. Relativismo y verdad. Una de las críticas más comunes al pragmatismo es su supuesto relativismo. Al redefinir la verdad como algo funcional y dinámico, los pragmatistas parecen diluir la idea de una verdad objetiva y universal. Críticos como Bertrand Russell y los positivistas lógicos argumentaron que este enfoque pone en peligro la búsqueda del conocimiento científico. 4.2. La falta de rigor filosófico. El pragmatismo ha sido acusado de carecer de rigor teórico. En comparación con sistemas filosóficos más estructurados como el kantianismo o el hegelianismo, el pragmatismo puede parecer fragmentado y excesivamente centrado en cuestiones prácticas. 4.3. Tensiones internas. El pragmatismo no es un movimiento homogéneo. Las diferencias entre Peirce, James y Dewey sobre cuestiones clave, como el significado de la verdad, generaron tensiones internas que algunos críticos consideran una debilidad fundamental. 4.4. Críticas desde el realismo. Filosofías realistas han desafiado al pragmatismo, argumentando que su enfoque en la utilidad puede ignorar aspectos esenciales de la realidad que no tienen aplicaciones inmediatas pero que son cruciales para una comprensión completa del mundo. 4.5. Respuestas pragmatistas. Los defensores del pragmatismo argumentan que estas críticas no comprenden la esencia de la filosofía pragmática, que no busca reemplazar la verdad objetiva, sino adaptarla a las necesidades humanas y al contexto. Sección 5. Influencia del pragmatismo en el presente, ampliada. 5.1. Educación. El enfoque educativo de John Dewey sigue siendo influyente en pedagogías modernas que valoran la experiencia, el aprendizaje activo y la participación democrática. En sistemas educativos progresistas, las ideas de Dewey han inspirado métodos como el aprendizaje basado en proyectos y la educación experiencial. 5.2. Política. El pragmatismo ha moldeado la política contemporánea al enfatizar la necesidad de soluciones prácticas y flexibles. Políticos y legisladores pragmatistas priorizan políticas basadas en evidencia y adaptadas a circunstancias cambiantes. 5.3. Ciencia y tecnología. La metodología científica se alinea con el pragmatismo al valorar la experimentación y la revisión constante de teorías. El pragmatismo también ha influido en la ética de la inteligencia artificial, al promover un enfoque centrado en los beneficios prácticos y las implicaciones sociales. 5.4. Justicia social. Activistas como Cornel West han utilizado el pragmatismo para abordar problemas de desigualdad y justicia racial, destacando su capacidad para inspirar cambios sociales significativos. 5.5. Filosofía contemporánea. El pragmatismo sigue siendo relevante en debates filosóficos sobre el lenguaje, la epistemología y la ética. Su enfoque en la acción y la experiencia lo conecta con corrientes como la fenomenología y el existencialismo. Sección 7. Corrientes derivadas del pragmatismo. El pragmatismo no es una filosofía monolítica, sino una corriente que ha dado lugar a diversas interpretaciones y extensiones en diferentes áreas del conocimiento. A lo largo de los siglos XX y XXI,
Han surgido corrientes derivadas que han adaptado los principios pragmatistas a nuevos contextos. 7.1. Neopragmatismo. El neopragmatismo es una reinterpretación del pragmatismo clásico que surgió en la segunda mitad del siglo XX, liderado por figuras como Richard Rorty, Hilary Putnam y Cornel West. Esta corriente retoma los principios pragmáticos pero los adapta a los debates filosóficos contemporáneos, especialmente en torno al lenguaje y la epistemología. Richard Rorty y el giro lingüístico. Rorty argumentó que el conocimiento no debe entenderse como una representación precisa de la realidad, sino como una herramienta lingüística para resolver problemas. Este enfoque marcó una ruptura con el pragmatismo clásico al descentrar la verdad y enfatizar el poder del lenguaje. Hilary Putnam, realismo interno. Putnam combinó el pragmatismo con una posición que denominó realismo interno, en la que las verdades científicas son válidas dentro de un marco conceptual, pero no absolutas. Esta idea busca un equilibrio entre el relativismo y el realismo. 7.2. Pragmatismo educativo. El pragmatismo educativo, basado en las ideas de John Dewey, ha evolucionado hacia enfoques como el aprendizaje basado en proyectos y la enseñanza interdisciplinaria. Estas metodologías priorizan la experiencia práctica y la solución de problemas reales en el proceso de aprendizaje. 7.3. Pragmatismo jurídico. En el ámbito del derecho, el pragmatismo se ha convertido en una corriente influyente que enfatiza la interpretación flexible y adaptativa de las leyes. Este enfoque, inspirado en Oliver Wendell Holmes, promueve un análisis legal centrado en las consecuencias prácticas de las decisiones judiciales. 7.4. Pragmatismo social. Activistas y filósofos como Cornel West han aplicado el pragmatismo a cuestiones de justicia social, combinando su enfoque práctico con una profunda preocupación por la equidad y la dignidad humana. Sección 8. Filosofías contrarias al pragmatismo. El pragmatismo, como toda corriente filosófica, ha enfrentado críticas y desafíos por parte de otras filosofías que difieren en su enfoque hacia la verdad, el conocimiento y la ética. 8.1. Realismo metafísico. El realismo metafísico sostiene que la verdad es independiente de las creencias humanas. Los realistas critican al pragmatismo por relativizar la verdad al basarla en la utilidad práctica. Esta postura fue defendida por filósofos como Bertrand Russell y G. E. Moore. Crítica central. El realismo argumenta que una filosofía que prioriza lo útil sobre lo verdadero corre el riesgo de ignorar aspectos fundamentales de la realidad que no tienen aplicaciones inmediatas. 8.2. Positivismo lógico. El positivismo lógico, una corriente dominante en la primera mitad del siglo XX, rechazó el pragmatismo por considerarlo insuficientemente riguroso. Los positivistas, como los miembros del Círculo de Viena, exigían que las proposiciones fueran verificables empíricamente, lo que contrastaba con el enfoque flexible y contextual del pragmatismo. Tensiones filosóficas. El pragmatismo y el positivismo lógico comparten un interés por la ciencia, pero difieren en su interpretación del significado y la verdad. 8.3. Filosofía analítica. Algunos filósofos analíticos, como Ludwig Wittgenstein en su primera etapa, criticaron al pragmatismo por su falta de precisión conceptual. Sin embargo, en su segunda etapa, Wittgenstein adoptó una visión más cercana al pragmatismo al enfatizar el uso del lenguaje en contextos específicos. 8.4. Existencialismo. El existencialismo, aunque comparte ciertas similitudes con el pragmatismo, como su enfoque en la experiencia individual, difiere en su énfasis en la angustia y la búsqueda de significado. Filósofos como Jean-Paul Sartre y Martin Heidegger criticaron la aparente superficialidad del pragmatismo al abordar cuestiones existenciales. 8.5. Críticas éticas. Algunos críticos han argumentado que el pragmatismo puede justificar acciones moralmente cuestionables si éstas producen resultados prácticos deseables, lo que podría llevar a un utilitarismo extremo. Sección 9. Logros del pragmatismo. A lo largo de más de un siglo, el pragmatismo ha logrado consolidarse como una filosofía influyente, con aplicaciones prácticas que han transformado múltiples disciplinas. 9.1. En la filosofía. Estableció un enfoque más dinámico y adaptativo hacia la verdad y el conocimiento. Introdujo una metodología interdisciplinaria que conecta la filosofía con la ciencia, la psicología y la sociología. 9.2. En la educación. Reformó los sistemas educativos al introducir pedagogías centradas en el estudiante y basadas en la experiencia. Inspiró movimientos educativos progresistas en todo el mundo. 9.3. En la política y la justicia.
Influyó en la formulación de políticas públicas basadas en evidencia y adaptabilidad. Transformó la interpretación legal al priorizar las consecuencias prácticas de las leyes. 9.4. En la ciencia. Promovió una visión de la ciencia como un proceso en constante evolución, donde las teorías son herramientas revisables para resolver problemas. 9.5. En la justicia social. Proporcionó un marco filosófico para abordar problemas de desigualdad y discriminación, destacando la importancia de las acciones concretas para lograr el cambio. Conclusión. El pragmatismo no solo es una filosofía de la acción, sino también una invitación a replantear cómo pensamos y actuamos en el mundo. Al priorizar la experiencia, la utilidad y la adaptabilidad, nos ofrece herramientas para enfrentar los desafíos de una realidad en constante cambio. En un mundo cada vez más complejo e interconectado, el pragmatismo nos recuerda que las ideas no son fines en sí mismas, sino medios para mejorar nuestras vidas y sociedades. Desde sus orígenes en el club metafísico hasta su impacto en la política, la educación y la ética, el pragmatismo ha demostrado su capacidad para evolucionar y adaptarse. Al igual que esta filosofía, debemos ser flexibles, críticos y creativos en nuestra forma de abordar los problemas. Como dijo William James, el pragmatismo nos enseña que la verdad se hace, no se descubre.